Damos la bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Y hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de textos teológicos verdaderamente fascinantes. Sí, muy densos, pero increíbles. Totalmente. Estamos revisando un documento de estudio que se titula Lección número 3, Dios nos ama, junto con su detallado marco teórico. Y el alcance analítico de estas fuentes es algo digno de detenerse a observar con calma. Ujú. Vamos desde la exégesis bíblica más pura, pasando por la filosofía escolástica, hasta llegar a corrientes de la teología moderna y contemporánea. Son documentos con una densidad conceptual notable, digamos, precisamente porque logran sintetizar siglos de pensamiento cristiano. Y lo que resulta más llamativo es que no lo hacen desde una perspectiva fría o meramente académica. Claro, no es un manual de reglas. Exacto. El hilo conductor de todo el marco teórico es la premisa de que la teología no puede reducirse a un conjunto de reglas morales o a la repetición mecánica de dogmas. En su núcleo más estricto, es el estudio de un acontecimiento relacional. Se trata del análisis de una interacción viva. Y esa es justamente la misión que tenemos en esta sesión. Queremos extraer y diseccionar los conceptos clave sobre la iniciativa divina y lo que implica estructuralmente el amor ágape. Especialmente útil para alguien que recién comienza a estudiar teología. Sí, 100%. Vamos a adentrarnos en estos textos asumiendo la complejidad del tema, pero desmenuzando los argumentos de los autores citados para ver cómo se sostienen lógicamente. Porque, y aquí está el gancho principal de las lecturas de hoy, A ver. la religión vista a través de la lupa de estas fuentes da un vuelco tremendo a la narrativa habitual. No se trata del ser humano buscando a tientas a un Dios escondido en la oscuridad del universo. Por el contrario, argumentan que es la divinidad la que, de manera que desafía nuestra lógica de costo-beneficio, toma la iniciativa absoluta de buscar a la humanidad. Ok, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Ese punto de partida es fundamental para entender todo lo que sigue. Porque históricamente, e incluso desde la sociología de la religión, solemos enmarcar el fenómeno religioso como el esfuerzo titánico del ser humano por escalar hacia la divinidad, Ujú. por ganarse el favor de los dioses mediante sacrificios o comportamiento ético. No. Pero las fuentes revierten esa flecha direccional. Nos dicen que el movimiento ontológico original es exactamente el inverso, va de arriba hacia abajo. Lo cual nos lleva a la primera gran tesis de los textos, el escándalo del amor ágape y la primacía de la iniciativa divina. Hay una máxima tomada de la primera carta de Juan que sirve como ancla para todo el documento. Él nos amó primero. Una frase corta pero con un peso enorme. Enorme. Y los textos son muy enfáticos al explicar que, desde esta teología, Dios no creó el universo obedeciendo a una carencia. No había un vacío cósmico que necesitara llenar, ni sufría de soledad. Y para estructurar mejor esa idea, el marco teórico recurre a C.S. Lewis, Ah, sí, fantástico autor. específicamente a su ensayo Los Cuatro Amores. Lewis traza una frontera conceptual muy nítida que clarifica el panorama para cualquiera que se inicie en esto. Él establece un contraste entre lo que denomina el amor de necesidad y el amor de don. Ujú. El amor de necesidad es el ecosistema natural del ser humano. Amamos algo o a alguien porque identificamos un valor previo en ese objeto o persona. Hay algo en el otro que nos atrae, nos complementa o nos resulta útil. Pero si uno lo piensa desde la óptica puramente biológica y evolutiva, pues tiene todo el sentido del mundo. Estamos programados neurológicamente para ese amor de necesidad. Claro, por pura supervivencia. Exacto, buscamos relaciones, alimento, refugio, porque todo eso asegura nuestra supervivencia física y emocional. Es un amor que surge de nuestra propia finitud y carencia. Si veo algo que me hace falta, mi instinto me impulsa a acercarme a ello. Y ese es el contraste brutal que presenta el concepto de ágape. El amor de Dios, según estas fuentes, opera completamente fuera de esa lógica de supervivencia. Es un amor de don, completamente oblativo y gratuito. O sea, no busca sacar provecho. Para nada. Dios no ama a la humanidad porque la humanidad posea un valor inherente previo que a la divinidad le resulte indispensable o atractivo. La tesis es mucho más radical, ¿En qué sentido? en que es el acto mismo y soberano de amar por parte de Dios el que infunde y crea ese valor en la persona amada. Es un amor incondicionado que se derrama a sí mismo sin requerir que el objeto de su amor gane ese derecho previamente.
Es que esa gratuidad absoluta rompe los esquemas de la justicia transaccional a la que estamos tan acostumbrados en el día a día. Sí, totalmente. De hecho, los textos refuerzan esta idea citando la encíclica Deus Caritas Est del Papa Benedicto XVI. Hay un pasaje allí que define muy bien esta postura. Ujú, el que habla del inicio de la experiencia, ese mismo. Argumenta que el inicio de la experiencia cristiana no se da por la adopción de una gran idea ética o por la decisión de seguir un plan de vida moralmente superior. Se da por un encuentro con una persona. Una distinción clave. Sí, el cristianismo se presenta no como un sistema filosófico, sino como un acontecimiento, una colisión directa con ese amor incondicional. Y claro, al plantear una relación entre un ser infinito y trascendente y una criatura finita y contingente, surge de inmediato un problema epistemológico enorme. Claro, el cómo entendemos esto. Exactamente. ¿Cómo puede el intelecto humano procesar un encuentro de esa magnitud? Bueno, el documento original aborda ese abismo cognitivo con una analogía que resulta bastante ilustrativa, sobre todo para quienes buscan aterrizar conceptos abstractos. Compara el misterio de la mente de Dios con el intento de hacer que una hormiga comprenda la inteligencia humana. Es una imagen muy potente. ¿Lo es? Si nosotros decidiéramos, por algún motivo peculiar, explicarle la teoría de la relatividad o la literatura de Shakespeare a una hormiga, no importaría cuántas horas invirtiéramos en la tarea. La estructura neurológica de la hormiga simplemente carece del hardware necesario para procesar esa información. Ujú. La brecha no es un problema de voluntad de la hormiga por aprender, es un problema de capacidad ontológica insalvable por parte del insecto. Lo fascinante aquí es que el texto utiliza esta analogía no para declarar una derrota intelectual, sino para redefinir lo que significa el misterio en teología. Claro, quitarle ese misticismo de película, ¿no? Exacto. Aclara que el misterio divino no es un truco de ilusionismo, no es información que Dios oculta arbitrariamente para mantenernos en la ignorancia. El misterio es simplemente la consecuencia natural de esa desproporción infinita entre creador y criatura. Ujú. Sin embargo, la resolución teológica que proponen las fuentes es que Dios, reconociendo esa brecha, toma la decisión de agacharse, de hablar con la hormiga en sus propios términos, adaptándose a su capacidad de asimilación para revelarse de manera progresiva a lo largo del tiempo. Esa noción de revelación progresiva nos sirve como puente perfecto hacia el análisis de cómo se estructura la comunicación divina en la historia humana. Los textos se apoyan en el trabajo del teólogo Oscar Coleman y su concepto de la historia de la salvación. Un concepto fundacional para los estudiantes de teología. Sin duda, nos presentan una progresión metodológica muy clara. Comienza con una revelación natural a través de la estructura misma del cosmos, pasa por etapas primitivas, luego se formaliza en la revelación mosaica con los profetas, hasta culminar en la revelación cristiana. Ujú. Rupciones concretas en la cronología humana. Y dentro de esa cronología, el marco teórico se detiene a analizar con mucho rigor uno de los eventos exegéticos más densos del Antiguo Testamento, el encuentro en la zarza ardiente, en el libro del Éxodo capítulo 3. El momento fundacional donde se establece el nombre divino. Así es. Ante la pregunta directa sobre su identidad, la respuesta que se recibe desde la zarza es «Yo soy el que soy». Que a simple vista, para alguien que lee el texto por primera vez, podría parecer una tautología evasiva, un simple juego de palabras para no revelar nada. ¿Sí? Sueña un «Soy el que soy» y no preguntes más. Exacto, pero la disección que hace el documento de estas palabras es profunda. Desglosan este yo soy en 3 dimensiones teológicas que vale la pena analizar detenidamente. La primera dimensión nos remite directamente a Tomás de Aquino y su concepto de la aceidad. Así es. Tomás de Aquino encapsula esta idea en la fórmula latina ipsum esse subsistens, el ser mismo subsistente. Lo cual, en términos filosóficos, es una afirmación de independencia ontológica absoluta. Ujú. Mientras que todo en el universo observable tiene una existencia prestada o contingente, es decir, las montañas, las estrellas y nosotros mismos existimos, pero podríamos no existir, porque dependemos de causas previas. La aceidad implica que Dios no recibe su existencia de nada ni de nadie. Es su propia causa.
Su esencia es existir, por lo tanto, no está sujeto a las leyes del tiempo. No tiene un principio en el pasado ni un final en el futuro, sino que habita un presente continuo y eterno. Esa es la clave de bóveda de todo este argumento metafísico. Pero el documento no se queda solo en el escolasticismo. Introduce una segunda dimensión apoyándose en el teólogo contemporáneo Walter Brueggemann. Que le da un giro muy interesante. Un giro necesario, diría yo. Brueggemann hace una advertencia crucial. Leer el yo soy exclusivamente a través de los lentes de la filosofía griega de Aquino es dejar fuera el contexto hebreo original. Claro, se pierde la intención original del autor. Exacto. Para Brueggemann, esta revelación no es solo una declaración abstracta de ontología, es una promesa activa de fidelidad histórica. En el idioma original, conlleva el matiz de yo estaré siendo lo que estaré siendo para ti. O sea, no es estático. Temido. Y luego tenemos la tercera dimensión, que es la inefabilidad. Este nombre, paradójicamente, funciona como un antinombre. ¿En qué sentido un antinombre? Bueno, en las culturas del antiguo Medio Oriente, conocer el nombre exacto de una deidad otorgaba cierto grado de control mágico sobre ella. Permitía invocarla y manipularla para obtener favores agrícolas o militares. Una transacción de nuevo. Exactamente. Al decir yo soy el que soy, se establece una barrera contra la idolatría. Demuestra que esta realidad última está infinitamente por encima de los dioses fabricados a la medida de las ansiedades humanas. No lo puedes controlar. Es brillante. Y esta triple distinción cambia radicalmente el paradigma de estudio, porque nos obliga a sostener una tensión teológica muy particular. Por un lado, tenemos a un Dios que es la trascendencia pura, el motor inmóvil que existe por sí mismo fuera del tiempo. Ujú. Y por otro, un Dios inmanente, históricamente involucrado y profundamente interesado en el destino humano. Pero uno podría preguntarse, ¿por qué importa tanto este nivel de detalle para quien recién inicia en la teología? Es una gran pregunta. Creo que porque cambia la visión de un Dios distante, tipo relojero, que arma el universo y se va, a un Dios históricamente comprometido y eternamente presente. Totalmente de acuerdo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si sostenemos que existe esta deidad tan activamente involucrada en la narrativa histórica y en la creación material, inevitablemente chocamos con la gran piedra en el zapato de la teología moderna. Ya sé hacia dónde vas. ¿Sí? ¿Cómo conciliamos esta visión bíblica con el desarrollo de la ciencia empírica? Particularmente con los miles de millones de años de evolución cósmica y biológica, donde la humanidad ni siquiera figuraba en el mapa. Es un debate ineludible en cualquier aula hoy en día. Y las fuentes lo abordan no desde la defensiva, sino desde la hermenéutica, que es la disciplina de la interpretación de textos. Ujú. Para resolver esta aparente fricción, el marco teórico convoca al teólogo romano Guardini. Guardini plantea que el error fundamental de los últimos siglos ha sido un error de categorización de la verdad. Me parece brillante cómo Guardini explica esto. Básicamente dice que la Biblia es un documento portador de un mensaje religioso y existencial, no un tratado de cosmogonía, ni de geología, ni de biología evolutiva. Mezclar peras con manzanas. Exacto. El documento original ofrece una analogía que clarifica esto a la perfección. Leer los relatos de la creación en el Génesis, intentando extraer de ellos datos sobre la edad exacta del universo o los mecanismos de la especiación biológica, es tan absurdo como tomar la partitura de la Novena Sinfonía de Beethoven Ujú. y someterla a un análisis químico para averiguar la composición exacta de la tinta y el papel. Es una analogía muy aguda. Si haces ese análisis químico obtendrás datos súper precisos sobre la celulosa y los pigmentos, pero no habrás entendido absolutamente nada sobre la música, la melodía o la intención emocional del compositor. Nada de nada. Estás aplicando la herramienta metodológica incorrecta al objeto de estudio. Por eso, el teólogo Gerhard von Rad, también citado en los textos, clasifica el Génesis como teología narrativa. Teología narrativa, me gusta ese término. ¿Sí? Utiliza el vehículo del mito y el relato antiguo no para hacer periodismo histórico, sino para codificar verdades profundas sobre la identidad humana y su relación con el Creador. Y al separar estas categorías, el documento permite una integración bastante armónica con la teoría de la evolución.
algo que alivia mucho a los estudiantes de hoy, apoyándose en la visión del científico y jesuita Pierre Teilhard de Chardin, así como en documentos magisteriales como Gaudium et Spes y Fides et Ratio. Ujú. Los textos proponen que no hay una competencia de jurisdicciones. La ciencia tiene el monopolio de responder al cómo. Al mecanismo. Sí. Cómo se formaron las galaxias, cómo mutó el ADN, cómo la materia se fue complejizando a lo largo de eones. Pero la revelación teológica opera en la dimensión del quién y el por qué. Afirma que detrás de esos mecanismos evolutivos aparentemente ciegos y aleatorios subyace el ádape, la intención ordenadora de un creador. Esa síntesis es la que permite aceptar toda la evidencia fósil y genética sin que la estructura teológica colapse. A la filosofía cristiana que presentan estas fuentes, no le perturba en lo absoluto que el cuerpo humano comparta ancestros biológicos con otros primates. Claro. Lo que postula como dogma no es el mecanismo físico de ensamblaje, sino que en un punto de esa evolución, la materia alcanzó la complejidad suficiente para ser dotada de un alma espiritual capaz de autoconciencia y libertad. Y hablando de la creación del ser humano, hay un apunte exegético fascinante en las fuentes respecto a la unidad e igualdad del género humano. Ah, el tema lingüístico. Sí, cuando el texto hebreo original del Génesis describe la creación de la pareja humana, utiliza un juego de raíces lingüísticas muy específico. Para referirse al varón usa el término is y para la mujer isá. Básicamente se podría traducir en español como varón y varona. Un detalle que no es menor. Para nada. Esta simetría léxica no es un accidente poético. Es una declaración teológica contundente de que, desde su origen ontológico, ambos comparten exactamente la misma dignidad y naturaleza. Es pura igualdad desde la raíz. Y esa misma naturaleza compartida nos lleva de lleno al concepto de la imago Dei, la famosa idea de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Ujú. Como una sustancia invisible o un atributo mágico que el ser humano posee de forma estática en su interior. Entonces, ¿cómo lo define? Más bien, es una función dinámica que el ser humano es. O sea, ser la imago Dei es ejercer una vocación. Exactamente. Significa actuar como los representantes visibles o los administradores racionales de Dios dentro del orden natural, ejerciendo un cuidado ético sobre el ecosistema y la creación. Ujú. Aunque, haciendo un pequeño paréntesis, al hablar de nuestra tarea de administrar la creación y nombrar a los animales, uno tiene que admitir que cuando la humanidad llegó al ornitorrinco, debe haber sido un día donde la evolución y el creador compartían un peculiar sentido del humor, ¿no? Definitivamente. La zoología tiene sus momentos de ironía inexplicable. Pero volviendo a la seriedad del concepto de Westermann, esta visión de la imago Dei, como una función integradora, es lo que une nuestra herencia biológica evolutiva con nuestra dimensión espiritual. Claro, el puente perfecto. Somos el punto del universo donde la materia prima de las estrellas se vuelve consciente de sí misma y adquiere la capacidad de ejercer la libertad y de amar. Lo cual inevitablemente nos empuja hacia la pregunta teleológica por excelencia. Si esta es nuestra naturaleza y nuestra función, ¿cuál es nuestro destino final? ¿Hacia dónde se dirige toda esta arquitectura del ser humano? El gran interrogante. El documento trae a colación una de las reflexiones más influyentes de la antigüedad tardía, escrita por San Agustín de Hipona. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Si colectamos esto con el panorama general que hemos venido trazando, la lógica interna de la argumentación resulta bastante sólida. El análisis de las fuentes postula que el universo material, en toda su vastedad, fue puesto jerárquicamente bajo la mayordomía de la humanidad. Ujú. Por consiguiente, si el ser humano posee una dignidad ontológica superior a la simple materia irracional, es lógicamente imposible que encuentre su plenitud o su fin último en realidades inferiores a sí mismo. O sea, la acumulación de riqueza, la expansión del poder político, el estatus social. Bajo esta óptica, todo eso resulta estructuralmente insuficiente. Se queda muy corto. Es como intentar contener toda el agua de un océano en una taza de café. El recipiente humano, al tener una capacidad de infinito, siempre va a desbordar cualquier cosa finita que intentes ponerle dentro. Su hambre existencial solo puede ser saciada por lo que la escolástica llama la suma bondad. Ujú. El único objeto proporcionado a la sed humana es la fuente inagotable del ser, es decir, Dios mismo.
Y este movimiento de búsqueda mutua, donde el humano anhela el infinito y el creador busca al humano, llega a su vértice conceptual en lo que la teología bíblica denomina la plenitud de los tiempos. Nos adentramos en el territorio del prólogo del Evangelio de Juan. Donde se enuncia la idea más disruptiva del cristianismo primitivo. Así es. El logos, la razón universal, la palabra, se hace carne y habita dentro de la historia material. Para desentrañar las implicaciones de esto, el marco teórico introduce el pensamiento del teólogo suizo Hans Urs von Balthasar. Él desarrolla profundamente el concepto griego de kenosis. Un término que suena muy técnico, pero es fascinante. Sí, y von Balthasar deja muy claro que la encarnación no debe entenderse como un simple teatro pedagógico, como si Dios se pusiera un disfraz de humano temporalmente para transmitir un mensaje y luego volver a su estado de invulnerabilidad. Exacto. Para von Balthasar, la kenosis es el vaciamiento absoluto de Dios. Es la demostración suprema de la naturaleza de la Trinidad. Significa que el Creador renuncia voluntariamente a las prerrogativas de la omnipotencia y la impasibilidad divinas. Para asumir la fragilidad. Para asumir el dolor y las limitaciones de la condición humana, sí. La tesis aquí es que el amor verdadero, el ágape en su estado más puro, se caracteriza por la autoentrega total. No retiene nada para sí mismo. Es llevar el concepto del amor de don del que hablábamos al principio hasta sus últimas consecuencias lógicas e históricas. El ser que sustenta la existencia de las galaxias asume la vulnerabilidad extrema de nacer en la marginalidad, estar sujeto al hambre, a la fatiga y a la brutalidad de la historia humana de su época. Es un giro de guión absoluto. Es una condescendencia radical cuyo único propósito, según los textos, es tender un puente ontológico para que la humanidad finita pueda participar de la vida divina infinita. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una labor de síntesis de todas estas posturas teológicas y filosóficas que hemos visto hoy. Surgen dos conclusiones bastante robustas a mi parecer. ¿Sí? La primera es la disolución de la falsa dicotomía entre la razón científica y la fe intelectualmente madura. Totalmente. Según las fuentes analizadas, ambas disciplinas buscan desentrañar la misma verdad última, pero utilizando epistemologías diferentes que, en lugar de anularse, deberían complementarse de manera armónica. Y la segunda gran conclusión es que toda la arquitectura de la realidad, desde los procesos físicos iniciales del universo hasta el desarrollo de la conciencia humana, tiene como base fundacional a un Dios que no es el arquitecto distante del deísmo. Exacto. Es un motor de iniciativa constante que opera bajo la lógica simétrica y gratuita del ágape, un Dios que busca relacionarse. Ahora, para mantener el equilibrio analítico en todo esto, es fundamental recordar la aportación del teólogo Karl Rahner, citada al final de los textos. Rahner nos advierte que toda esta teología no pretende agotar ni resolver a Dios como si fuera una ecuación algebraica. Sería pretencioso pensarlo. Dios permanece como el misterio absoluto. Pero el giro de Rahner es proponer que este misterio no es un muro infranqueable que deba generar frustración intelectual. Al contrario, es un horizonte inagotable que invita a una profundización y a una comunión permanente. Es un abismo de sentido que atrae a la razón en lugar de repelerla. Y sin embargo, eso plantea una pregunta importante. A ver. Una cuestión que queda resonando como un eco al cerrar el documento y que revela la paradoja más profunda de toda esta estructura teológica. Volviendo al Evangelio de Juan, el texto señala con crudeza que esa palabra, ese logos encarnado que representa el amor absoluto, vino al mundo y los suyos no la recibieron. Las implicaciones filosóficas de esa sola frase son abrumadoras. ¿Lo son? Si asumimos la premisa de que Dios es absoluto y creador de todo, pero al mismo tiempo dotó a la conciencia humana de libre albedrío, lo hizo por una razón ineludible. Para que el amor pudiera ser real y voluntario. Exacto, y no el resultado de una programación determinista. Pero la consecuencia ineludible de otorgar esa libertad real es que el amor infinito aceptó de manera consciente y voluntaria el riesgo devastador de ser rechazado por su propia creación. ¡Qué fuerte! La vulnerabilidad de la kenosis incluye la vulnerabilidad al rechazo. El creador se expone al no de su criatura. Es una reflexión que da un vuelco tremendo a las concepciones clásicas del poder omnímodo. La idea de que el respeto por la libertad del otro sea tan sagrado que el creador mismo se exponga a que su obra cumbre le diga no,
Nos obliga a replantearnos seriamente qué entendemos cuando hablamos de poder Totalmente. y qué entendemos cuando hablamos de la verdadera naturaleza del amor libre, el verdadero ágape. Y con esa potente paradoja llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un recorrido intenso a través de la arquitectura del ágape, la hermenéutica evolutiva y el misterio de la revelación histórica. Un viaje conceptual fascinante. Sin duda, la invitación queda abierta para que la audiencia siga explorando estos textos, interrogando a los autores y profundizando en las implicaciones que estas ideas tienen para la comprensión del mundo y de nosotros mismos. Agradecemos el tiempo dedicado a esta inmersión profunda. Hasta la próxima exploración.